Bueno, antes de la pausa comentábamos que tendríamos una conversación con Vicente Sánchez Enríquez, un joven candidato a diputado por el Distrito Nacional. Y durante la pausa conversábamos con Vicente sobre la motivación que lleva a un joven en República Dominicana a dedicarse al tema partidario. Así que de estos temas y otros conversaremos con Vicente Sánchez Enríquez. Vicente, saludos. Gracias por estar aquí en el día. Primero que todo, buenos días, Buenos Herman, días. Indira, y a todo ese público que nos ve a través de sus pantallas. Para mí es más que un placer poder estar hoy aquí con ustedes. ¿Por qué, Vicente, entrar al sistema partidario aquí en República Dominicana y apostar por una candidatura como la del Distrito Nacional? Mira, Indira, yo desde muy joven tuve un compromiso social cuando a mis 14 años fundé la fundación llamada Sueño Joven. Ahí todos los años, a inicio de año escolar y en diciembre, íbamos a llevarle un granito de arena a esos jóvenes que más lo necesitaban. Comprometido y convencido de que todos debemos de tener un poquito de compromiso social. Conversaba con mis amigos sobre lo que nosotros entendíamos de que se debería de hacer en nuestro país, las cosas que nosotros veíamos mal, que se deberían de cambiar, también participando en los modelos de las Naciones Unidas. Fui despertando ese sentir sobre el debate y sobre lo que nosotros entenderíamos que se debería de hacer en nuestro país. Pero nos dábamos cuenta que cuando terminábamos las conversaciones con nuestros amigos, todo lo que nosotros queríamos hacer, todo lo que nosotros planteábamos, se quedaba solamente en palabras. Y por eso yo decidí prepararme académicamente primero y después dar el paso al frente. Dar el paso al frente porque desde las palabras se hace muy poco. Y por eso decidimos dar el paso al frente y demostrar que hay una nueva generación que se ha preparado, que quiere aportar a su país. Y en ese sentido estamos trabajando en ello. ¿Y cuál es tu formación, Vicente? Yo soy abogado Oh. y tengo una maestría en Derecho Tecnológico. Bueno, Germán, mira, hablando del Sí. tema tecnológico y de esas estafas y demás, tenemos aquí a un experto en derecho tecnológico. Muy bien. Germán. Yo pienso que, Vicente, usted debe llevar la política en el ADN porque es hijo de dos connotados dirigentes políticos. Usted debe haber nacido en una convención del PRD mínimo, ¿verdad que sí? No. No sé si en una Él no convención, pero sabe. Bueno. ¿Qué aportaría un joven como tú a la política, a la nueva política? Porque más de lo mismo no tiene objeto, pienso yo. Pero ¿qué tú crees que puede aportar? ¿Qué piensas hacer una vez, si llega al Congreso, si te eligen? ¿Qué planes lleva? ¿Qué aportaría? Dice, bueno, yo me voy a concentrar en este punto. mira, Germán, nosotros hemos asumido 3 ejes fundamentales dentro de nuestra campaña y, y lo que yo pienso que sea nuestro principal legado una vez terminemos nuestra gestión dentro del Congreso es la modernización y la implementación de herramientas tecnológicas dentro del Congreso. Y en ese sentido nosotros hemos abrazado 3 Herramientas causas. tecnológicas. Así es. Hemos abrazado 3 causas principales. La primera es más conexión. Más conexión porque estamos convencidos de que necesitamos un Congreso más conectado con nuestra gente, más cercano a lo que la gente necesita. Y en ese sentido nosotros hemos planteado tener un Congreso a la distancia de un clic. A la distancia de un clic porque nosotros proponemos que abramos la página web que ya existe dentro del Congreso para nosotros poder darle acceso a toda la ciudadanía y poder identificar cuáles son las principales problemáticas que embargan a las comunidades que nosotros como legisladores representamos. Es decir, para nosotros poder representar de una forma verdadera y eficiente, tenemos que conocer cuáles son las principales problemáticas de los sectores que nosotros representamos. Y con la aplicación de herramientas tecnológicas yo creo que nosotros podemos dar pasos significativos en la reducción del tiempo en la que nosotros nos enteramos de los problemas que afectan a las comunidades que nosotros representamos, pero también de abrir el abanico para que cada vez más ciudadanos sean partícipes, no solamente de expresar su problemática, para que sean de obligatorio conocimiento en una próxima sección y así se le pueda dar salida y una mayor representación a cada uno de esos problemas, sino que también nosotros proponemos que se implemente la herramienta de crowdsourcing, que es la herramienta que utilizan las grandes multinacionales para identificar verdaderamente lo que quiere el consumidor final. Y yo
propongo que no solamente se aplique para identificar cuáles son las principales problemáticas, sino que también, como la nueva política es una política plural, donde la gente tiene que ser parte también de las soluciones, de las que ellos piensan que se deben de hacer, y así tener un congreso más colectivo donde la gente sea parte, de que la gente también pueda decir cuáles son los proyectos de ley que ellos entienden que hace falta, cuáles son las resoluciones, cuáles son las acciones que ellos entienden que deben de tomar cada uno de sus legisladores, porque al final del día eso es lo que somos los legisladores, servidores públicos, que tenemos que estar en constante cercanía con nuestra gente a la que nosotros representamos. Eres joven, 26 años, ¿verdad? Así es. ¿Qué opinas de casos como el que acabamos de denunciar, que otros jóvenes, y precisamente usando herramientas tecnológicas, estafan a infelices, estafan al Estado Dominicano, pero sobre todo a infelices, que son los, a fin de cuentas, los que sufren las consecuencias, aunque después se les reponga a algunos? ¿Qué piensas de ese tipo de delito? Yo agregaría, de Germán, esos crímenes. antes de que Vicente responda, yo agregaría también, por ejemplo, el tema de la operación Discovery, que involucró a varios, bueno, están todavía en ese proceso, a varios jóvenes que estafaban vía electrónica a personas mayores de edad y demás. Tenemos también, por ejemplo, los hackeos que realizan a instituciones, que somos víctimas frecuentemente de este tema de hackeos, y generalmente vemos ese componente joven en estos casos. Mira, y es precisamente de lo que nosotros hablamos y cuál es nuestro norte una vez lleguemos al Congreso, y es poder modernizar el sistema jurídico para que esté apto para perseguir ese tipo de crímenes. En ese sentido, escuchaba a mi amigo Freddy ahorita, y es que a veces no es que los jueces son tan complacientes, sino es que no cuentan con un sistema jurídico que permita perseguir ese tipo de crímenes. ¿Qué debe hacerse con eso? Y aprovechar y traer un cafecito. Sí, vamos a darle un cafecito para lo que piensa sobre ese punto. Ay, mira, el Muchísimas humito que gracias. sale al café, se ve aquí, usted no, pero se ve el humito que sale acá. Gracias. Muchísimas gracias. Mira, eso que menciona Vicente sobre cómo uno podría pensar, bueno, es que no están preparados, no tienen, son complacientes, pero no había pensado desde el punto de vista del marco legal. Es así, tal vez no es que los jueces sean complacientes, porque tal vez no creo que ningún juez quiera ser complaciente con ese tipo de ilícitos tan atroces, que le quitan algo tan necesario para personas en condiciones delicadas. Y por eso yo entiendo que lo que sí necesitamos es modernizar nuestro sistema jurídico para que esté apto para perseguir ese tipo de delitos. Pero es que nosotros necesitamos definitivamente, Germán, actualizar todo nuestro sistema jurídico, porque si bien es cierto que la tecnología avanza de forma vertiginosa y que ya vamos por la cuarta revolución, también es cierto que nuestro sistema jurídico lamentablemente luce desfasado, luce atrasado, pero es tan cierto eso que nosotros tenemos un código penal que todavía sanciona con cheles. ¿Qué? Todavía sanciona con cheles. ¿Qué sanciona, por ejemplo? Y tiene sanciones pecuniarias que estipula 25 cheles, pero yo... no se van a poder pagar porque ya no hay cheles. Pero yo te digo, yo con 26 años no conocí el chele. O sea, nosotros estamos todavía con un código penal que sanciona con cheles. El chele es la centésima parte de un peso, que tampoco sirve para Y nosotros mucho. estamos en una era donde los ciberdelitos, los malware, andan por doquier. O sea, esa diferencia del sistema jurídico que tenemos para perseguir... Anacronismo, vamos a decir. Para perseguir ciberdelitos de tan alta tecnología, yo creo que ameritan de una modernización del sistema jurídico dominicano, y eso es parte también de que nuevas generaciones sean partícipes, de que puedan legislar desde las nuevas tecnologías para poder estar a la vanguardia en todo ese sentido y poder tutelar el derecho de tantos dominicanos que a veces quedan desamparados en ese sentido. Vicente, lo que dices se enmarca o está concernido, vamos a decirlo de alguna manera, en el código procesal, en el código penal. Así es. A propósito del código penal, ¿qué opinas sobre las tres causales? Hay como un tranque en cuanto a eso. ¿Qué opina un joven como tú sobre ese punto? Mira, yo pienso que el tema de las causales debería de sacarse incluso del código para que se apruebe de una forma más rápida y si se desea, se tome más tiempo debatiendo sobre eso, incluso se vaya a un referéndum donde las personas puedan elegir verdaderamente lo que quieren. Yo tengo mi postura acerca de eso. Sobre eso. Yo pienso que la Constitución estipula todo lo que se debe de saber acerca de eso, que es el respeto de la concepción de la vida hasta su término,
pero también soy respetuoso del que piense otra cosa y que también le demos la oportunidad, sobre lo que hablo de un Congreso más conectado con la gente, de que sea el pueblo que elija verdaderamente lo que quiere. Lo que no podemos esperar más es ya para modificar el código. ¿Tú optas entonces porque se conozca como un proyecto aparte? Podemos conocer eso como un proyecto de la parte. Lo que sí no podemos esperar ya es para tener un código más moderno, un código avanzado que tutele tantos derechos que están siendo vulnerados y que a veces quedan en un limbo jurídico con el tema, por ejemplo, de la tecnología. Vicente, ahora que que Germán realiza la pregunta del Código Penal, hay otras leyes que están pendientes en el Congreso Nacional. De tú llegar a esa diputación por el Distrito Nacional, además de los temas tecnológicos, ¿qué otros temas de los que están ahí reservados en el Congreso Nacional tú también pues apuntarías? Mira, y ahí pasamos directamente a nuestro segundo eje que abrazamos en nuestra campaña y es más orden. Indira, necesitamos definitivamente más orden en nuestra capital, más orden en nuestro tránsito, ese tránsito que tanto dolor de cabeza nos genera. Y es que nosotros proponemos también de nuevo el uso de herramientas tecnológicas para tener un circuito de cámaras cerradas que nos permita a nosotros en tiempo real identificar cuáles son las vías más entaponadas y cuáles son las más desalojadas, para nosotros poder redireccionar el tránsito y poder tener un tránsito mucho más fluido. Porque si bien es cierto que hoy ya tenemos aplicaciones globales de tránsito, pero tenemos esas aplicaciones que tienen aproximaciones satelitales, es decir, no tienen en tiempo real la identificación verdaderamente lo que está sucediendo en cada una de las vías. Por eso yo propongo el circuito de cámaras cerradas, para que en tiempo real podamos saber verdaderamente cuáles son las vías más entaponadas y las más fluidas, pero también que ese circuito de cámaras nos permita a nosotros, con identificación biométrica, en reducir y el tiempo de identificación en las cuales se cometen los ilícitos, no solamente en el tema del tránsito, sino en el tema delictivo. Por ejemplo, yo estoy convencido de que nosotros necesitamos un verdadero régimen de consecuencias en el tema de tránsito. Y ahí entra la parte y el rol de fiscalizador de un legislador. Porque ya tenemos una ley de tránsito. Ahora debemos de fiscalizar porque verdaderamente se cumpla. Bueno. Y es que, déjame confesarte, Indira, que el más violador de la ley de tránsito de todos los dominicanos, cuando llega a un país desarrollado, La cumple. Oh, pero ni Ya, siquiera anda ni pianito. un día dura, él simplemente cambia el chip y no ya. se viola una sola ley de tránsito. Y tú me dices, ¿pero qué ha cambiado? ¿Le cambiaron el chip a ese? No, hay un régimen de consecuencias que él sabe que si la viola va a pesar severamente una sanción sobre él. Entonces nosotros tenemos que apelar porque cada vez más el régimen de consecuencias en materia de tránsito nosotros lo apliquemos de una forma más drástica para nosotros poder tener un tránsito más ordenado, más organizado y que reduzcamos tantas muertes que suceden todos los meses en nuestro país en materia de tránsito. Hay algo que provoca más muertes y más tapones y más problemas que ese caos vehicular, el caos en el tránsito, y es el tema de la corrupción, que probablemente tenga que ver con eso también, ¿verdad? Hablemos de Intran, por ejemplo. ¿Qué piensa Vicente Sánchez Enríquez sobre el tema de la corrupción? Bueno, yo pienso que ese es un mal que debemos de cada vez más perseguir y cada vez tratar de anular de la práctica política. Y por eso yo apelo cada vez más a la participación de nuevas generaciones que quieren venir a aportar, que vienen con un plan claro de propuestas que quieren aportar dentro de su carrera y sobre todo que seamos cada vez más agresivos con la persecución de ese mal que tanto daño le ha hecho a nuestro país. Por eso nosotros tenemos que cada vez más apelar a ver cuál es la trayectoria de cada uno de nuestros políticos, de ver cuáles son sus planes legislativos, para nosotros poder verdaderamente elegir las personas que se han preparado, que quieren venir a aportar, y en ese sentido yo creo que cada vez más vamos a ir cerrando la puerta a ese mal que tanto daño nos ha hecho. Vicente, hablando también del tema de las nuevas generaciones en la política partidaria aquí en República Dominicana, hay un comentario en estos días que es el de que ya no vemos tantas caravanas, al menos en el Distrito Nacional, porque cuando salimos hacia los pueblos la situación cambia un poco. Entonces, no vemos por un lado
tantas caravanas como en tiempos anteriores, y hay otra herramienta que se incorpora en esta campaña, que es la de los debates. ¿Qué tú opinas sobre la forma antigua de hacer política y también sobre estas herramientas que se les proporcionan a ustedes para exponer sus propuestas? Yo pienso, Indira, que sin duda alguna hemos ido avanzando, nuestra democracia ha ido madurando, que hoy nosotros podamos exhibir que más del 98% de todos los candidatos a nivel nacional han acudido a debates, han podido exhibir sus propuestas, los perfiles, para que así nosotros podamos brindarle a esa ciudadanía que nos ve a través de sus pantallas y que le da seguimiento a cada una de las carreras de los políticos que ellos piensan elegir, también tengan esas opciones de poder elegir con las cuales ellos más se identifiquen. Y yo creo que cada vez más las nuevas generaciones debemos de ir haciendo énfasis en que cada vez más se participe en los debates, se haga una campaña basada en propuestas y no en discursos vacíos. ¿Tú crees que eso en realidad la gente preste atención ya cuando tiene una práctica anterior de clientelismo, de recibir dinero, etcétera? ¿Tú crees que en realidad funcione en República Dominicana llevarle una propuesta a una persona en X barrio o en X provincia? Completamente, Indira. Yo creo firmemente en eso y por eso hemos basado nuestra campaña precisamente en eso. Yo debo confesarte que a raíz del debate, tú sabes que mi generación Z no es tan dada a utilizar Twitter, ex ya, es más de Instagram, más visual. Pero yo siempre me mantengo al tanto porque a través de ahí me informo de todas las noticias y me mantengo escribiendo. A raíz de que nosotros participamos en el debate, nos convertimos en tendencia 2 días consecutivos en X. O sea que verdadera... Sin pagar votos. No, lo que pasa, lo que pasa es que las nuevas generaciones... Sin un call center. Las nuevas Germán, las nuevas generaciones no creemos en eso y si tú te fijas, si tú te fijas, la mayor cantidad de redes sociales la utilizamos las nuevas generaciones. Por ejemplo, yo soy el primer candidato de mi circunscripción que es completamente nativo digital. Sí. Entonces, nosotros tenemos... ¿Tú eres la circunscripción? Número uno. Número uno del Distrito Nacional. No, pero ahí estaba José Horacio, ahí está José Horacio ahora mismo. Ahí está, ¿no? Y hay un sinnúmero de candidatos, pero yo tengo que ser el más joven por más de 10 años. Ok. Sí. Mira, a propósito de joven, hay un viejo vicio que son los privilegios que tienen los legisladores. Es decir, la persona común y corriente llegó a senador, llegó a diputado, y de repente tiene una pensión asegurada de por vida, lo cual no está mal, deberíamos tenerla todos. Tiene un seguro médico, tiene, por ejemplo, exoneraciones que no la tiene ni un maestro ni un oficial del ejército con 30 años de ejercicio, no la tiene. No la tiene tampoco un médico que tiene que ir corriendo de madrugada, no tiene exoneración para tener un vehículo. Los diputados tienen dos en 4 años. Y así una serie de privilegios como barrilito, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Renunciará? ¿Qué hará Vicente Sánchez Enrique con esos privilegios que no es culpa suya, pero que puede ayudar a eliminar? ¿Qué piensas sobre eso? Mira, Germán, yo creo que nosotros debemos de, como Congreso, buscar una solución verdadera e integral para ese tipo de cosas. Porque no hacemos nada con ser populistas y caer en la misma política tradicional de decir en tiempo de campaña lo que la gente quiere escuchar para cuando estamos dentro del Congreso o tener las manos atadas porque no podemos hacer nada, porque no depende de una sola voluntad, o simplemente abandonar el discurso de campaña y ya desde que lo abandonas caer en la negativa con la gente que te dijo, bueno, tú dijiste algo en campaña y cuando llegaste hiciste todo lo contrario. Es bueno saber lo que piensa antes para contrastar o para comparar con lo que hace luego. Entonces yo entiendo que esos privilegios deberían de cada vez irse anulando porque nosotros somos servidores públicos, que nosotros se supone que tenemos una vocación de servicio y venimos a servir a la gente. Por eso basamos nuestra campaña en propuestas que vayan en pro de mejorar la calidad de vida de la gente. Ahora, Germán, con lo que yo no estoy de acuerdo es con yo pasarme 4 años siendo diputado y al 4.º año darme cuenta de que ya no son necesarias las exoneraciones y de que se deben de hacer una serie de reajustes ya en el 4.º año. Pero caramba, tú te pasaste 4 años siendo legislador
y te das cuenta cuando se acercan de nuevo las elecciones. Yo creo que esa política... Pero, perdóname, excúsame, porque Sí. en honor a la verdad y hay que ser justo. Por lo menos sé que son 4, pero tengo los nombres de 3 fresquecitos de gente que renunció a todos esos privilegios y lo hizo y ejerció, y bueno, está ejerciendo y lo han hecho relativamente bien, la sociedad lo reconoce. Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, José Horacio Rodríguez y Pedro Martínez. Me queda el nombre de una dama que no recuerdo, me disculpa ella, o de otro, no, creo que es una mujer del PLD, no sé de cuál es. Pero estoy hablando uno del Frente Amplio, uno de Acción Democrática y otro es de Alianza País, Pedro Martínez. Perfecto. Ajá. Pues, Entonces, Partido ellos han pequeño. podido ser diputados sin tener todos esos privilegios y lo han Perfecto. hecho desde el inicio. Hay que ser justo, hay que Sí, reconocerlo. sí, lo que sucede es que no hacemos nada, como te dije anteriormente, con una simple propuesta que se quede en el vacío y que no cumpla con ningún objetivo. Yo creo que debemos de buscar un plan integral que verdaderamente traiga soluciones, porque yo puedo querer que ya de repente no salga el sol y que ahora solamente salga la luna, pero eso solamente se queda en sueños. O sea, vamos a darle cosas logrables a nuestro país y buscar soluciones, porque yo estoy convencido de que eso es una salida. Ahora, vamos a lograr cómo hacerlo para que verdaderamente la gente pueda tener cosas palpables y no discursos populistas. Yo lo que creo es eso. Yo creo, por eso te fijas que yo he basado mi campaña en 3 ejes fundamentales. Convencido de que el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Puedes repetirlo así sucintamente porque tenemos el tiempo encima? Más conexión, Más conexión. más orden y más futuro. Me falta desglosarte más futuro, y es que más futuro, Brevemente, el futuro. más futuro nosotros entendemos que debemos de pensar con los pies en el presente, pero una mirada en el futuro. Debemos de brindarle a nuestros jóvenes la formación técnica en STEM, en programación, ciberseguridad, blockchain, cibernética en sentido general. Es decir, según el Fondo Monetario Internacional, dentro de 5 años van a desaparecer 14 millones de empleos tradicionales. Eso levanta una verdadera alerta, que nosotros como legisladores debemos de tener propuestas logrables para paliar esas situaciones. Pero también nosotros proponemos que se elimine el 10% del impuesto selectivo al consumo que grava con un 10% el Internet. Señores, el Internet en estos tiempos no es un lujo, es una necesidad básica para el desarrollo de millones de jóvenes dominicanos y el emprendimiento y el desarrollo de tantos sectores de nuestra sociedad. Me gusta ese punto, ese último punto te lo compro. Vicente, Muchísimas gracias. Vicente, para finalizar esta entrevista, quisiera que le dijeras un mensaje a esos jóvenes que te están viendo, que podrían votar por ti, pero que están pensando en irse de este país porque aquí no hay oportunidades y no les interesa tener un futuro en República Dominicana. Bueno, yo quiero decirle a todos esos jóvenes que me acompañen en este reto, que implementando herramientas tecnológicas y modernizando el Estado en la formación también técnica en STEM, nosotros podemos garantizar que todos esos jóvenes tengan una inmersión laboral mucho más rápida en nuestro país y con un salario mayor. Definitivamente la tecnología viene a darnos soluciones significativas y en ese sentido trabajaremos. Los invito a votar en la casilla número 6 este próximo 19 de mayo para que juntos podamos tener un Congreso más conectado, una capital más ordenada, pero definitivamente un país con más futuro. Bueno, ahí Gracias, tenemos a gracias. Vicente Muchísimas gracias. Sánchez Enríquez, candidato a diputado del PRM. Nosotros continuamos con más del día.